Muchas gracias por esta invitación. Es un honor para mí estar aquí con ustedes compartiendo estos conocimientos y todo este avance que se ha tenido en el área de la fortificación y la suplementación. Voy a darles un pequeño resumen de la situación de Centroamérica y luego me voy a basar principalmente en la parte de Costa Rica, que es la que yo he trabajado más directamente. Aquí tenemos los alimentos que se fortifican en Centroamérica. Como ustedes pueden ver, la sal se fortifica en todos los países de Centroamérica y República Dominicana. Estos son los países que conforman la Unión Centroamericana. El azúcar que se fortifica en 5 de los países. Por ejemplo, Panamá no lo fortifica, ellos consideran que no tienen deficiencia de vitamina A, que la deficiencia de vitamina A está ubicada en ciertos grupos muy específicos, más que todo de población indígena, y que lo tratan mediante otras estrategias como la suplementación. Belice y República Dominicana no lo están fortificando. Luego está la harina de trigo, que lo fortifican todos los países. La fortificación de la harina de trigo existe un reglamento centroamericano armonizado, lo que quiere decir de que la norma es la misma para todos estos países. Se llegó a un consenso mediante reuniones y definitivamente los alimentos pues pueden circular en todos estos países y tienen los mismos niveles de fortificación. Luego tenemos la harina de maíz, que se fortifica solamente en El Salvador y en Costa Rica. El arroz, que existe legislación en 3 países, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, pero solamente está implementado en Costa Rica. Los demás, Nicaragua y Panamá, no han logrado implementarlo todavía, aunque existe la legislación. Y la leche, que se fortifica en Costa Rica nada más. Aquí tenemos la prevalencia de deficiencia de micronutrientes en niños menores de 5 años. Voy a ver si lo puedo ver aquí mejor, me cuesta mucho ahí. Bueno, aquí tenemos en cuanto a vitamina A, Costa Rica antes del 2006, estos son datos de un programa centroamericano que coordina el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, que está siendo financiado por el BID, está en su segunda etapa. Estos datos, digamos, los tomaron ellos antes del 2006, que inició el proyecto, y luego posteriormente que se hicieron encuestas ya dentro del proyecto, y se nota cómo, y todas estas han sido realmente la mayor parte acciones de fortificación. Sí han habido algunas acciones en relación con suplementación, pero la mayor fuerza ha sido la fortificación. Vemos, por ejemplo, Costa Rica, que tenía un 8,8% de deficiencia y pasó a 2,8%. El Salvador tenía un 36% y pasó a 5,3%. Guatemala un 16% y pasó a 0,3%. Honduras prácticamente tiene la misma, no ha habido ninguna diferencia. Nicaragua también básicamente ya la tenía baja, ya muy difícil bajar esa deficiencia. Y Panamá que pasó de 9,4 a 1,8. En hierro, medido a través de prevalencia de anemia, tenemos que también hay países que han mejorado, como Costa Rica, que pasó de un 26% a 7%. El Salvador se ha mantenido igual. Guatemala bajó a la mitad prácticamente. Honduras también ha reducido la prevalencia de anemia. Nicaragua, pero Panamá y Belice prácticamente se han mantenido, ¿verdad? Al igual que El Salvador. No ha habido mucha diferencia
en la reducción de la anemia. En los otros, por ejemplo, estos han sido los micronutrientes que más se han estudiado, el otro ha sido yodo, pero yodo más que todo se ha trabajado en población preescolar. Estos datos son en población escolar, perdón. Estos son datos de población preescolar y realmente aquí no se ve un antes y después. Sin embargo, en la población escolar sí se ha visto el impacto, ¿verdad?, de la fortificación de la sal con yodo en la reducción de la deficiencia de este micronutriente. Tampoco con zinc, solamente Costa Rica, El Salvador y Guatemala que tienen datos y que tenemos todavía una prevalencia bastante alta, porque con zinc no estamos fortificando nada todavía. Luego tenemos en mujeres en edad reproductiva, en vitamina A realmente es poco lo que se ha hecho, no hay consistencia en la medición porque el enfoque se ha dado en el preescolar. En mujeres más que todo ha sido en la parte de hierro y un poco en folatos. Y como podemos ver que en Costa Rica se bajó a la mitad la prevalencia de las anemias. En El Salvador bajó bastante, de casi un 9% a un 2%. En Guatemala de un 39 a un 29%. En Honduras de un 32 a un 21%. Y en Panamá de 36 a 23%. En todos se ha visto una reducción de la anemia. Con la deficiencia de folatos solamente tenemos datos comparativos en Costa Rica que pasó de casi un 25% a un 4%. Bueno, ya entrando a la parte de Costa Rica, en 1966 y 1982, que fueron, digamos, las primeras encuestas que se hicieron y se identificaron por primera vez, así a nivel poblacional, las deficiencias de micronutrientes, pues se identificó casi mucho, ¿verdad? Hierro, folato, yodo, vitamina A y otros que no están acá, pero que sí habían deficiencia, y más que todo, por supuesto, la deficiencia energético-proteica. En 1996, estas deficiencias todavía continuaban, a excepción de la deficiencia de yodo, que en 1974 se inicia en Costa Rica la fortificación de la sal y ya en el 79 prácticamente estaba controlado y el problema solamente existía en puntos muy específicos del país. Bueno, posterior a la encuesta del 96, iniciamos todo un programa de fortificación y en el 2008 estamos evaluando el impacto. Aquí están todos los alimentos que se fortifican. En el 70 se inició la sal, en el 74 se fortificó, del 74 al 80 se fortificó el azúcar. Se suspendió en el 80 porque una evaluación del 79 demostró que ya no había deficiencia de vitamina A y descontinuaron la fortificación. No se pusieron a pensar de que realmente no había deficiencia porque el azúcar estaba fortificada y la suspendieron. En 1997 se fortifica la harina de trigo. La harina de trigo desde el 58 se le venían agregando nutrientes, pero a manera de restitución, ¿verdad? Por lo que se pierde durante la molienda. No estaba a nivel de fortificación. Y además no se agregaba ácido fólico y en el 97 se le comienza a agregar ácido fólico. En el 99 se fortifica la harina de maíz, en el 2001 la leche, en ese mismo año el arroz y en el 2003 se vuelve a fortificar el azúcar. Ustedes ven que son muchos alimentos y realmente en su momento nosotros recibimos críticas muy grandes de por qué Costa Rica estaba fortificando tantos alimentos. Pero lo que sucede es que al hacer los análisis en ya la parte de factibilidad en el alimento, si nosotros le agregamos muchos nutrientes, por ejemplo hierro, a un solo alimento, pues pierde su característica organoléptica, ¿verdad? Ya se comienza
a sentir y puede haber rechazo por parte de la población. Esa es una de las razones. Otra de las razones es que al buscar muy pocos alimentos, el alimento se encarece y estaríamos dándole la carga solamente a una industria, ¿verdad? Cuando realmente todos tienen la responsabilidad de aportar a la población. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros iniciamos, el costo de la fortificación no se agrega al consumidor, lo asume la industria. Con el tiempo lo va agregando dentro de sus costos, pero al principio no, y el principio es cuando se siente el mayor, ¿verdad? El mayor gasto, el mayor impacto económico en la producción del alimento. Y otra de las razones es, ustedes pueden aquí notar las cantidades promedio en las que se consumen los alimentos. Aquí con cuál puedo señalar. ¿Se puede señalar? Con eso. Tenemos las cantidades en que se consume cada uno de los alimentos. Este es promedio por día. Y esto varía de acuerdo a la zona. Por ejemplo, ustedes pueden ver acá la harina de maíz es poco, 18 gramos por día. Pero ese es promedio por día a nivel nacional. Esto quiere decir de que aquí en Costa Rica hay zonas, en la zona que se llama la provincia de Guanacaste, donde ellos consumen muy poco pan, consumen mucha harina. Entonces, ellos consumen más que 18 gramos. Aquí tenemos harina de trigo. Aquí la harina de trigo tiene 74 gramos, pero ya incluye los productos, no es propiamente, ya son los productos transformados a harina. Vemos que es mucho más, pero esto también es promedio nacional. En esta zona de Guanacaste se consume muy poco, pero se consume más maíz. Entonces, de esa forma se van compensando, aún en las otras zonas, cuando no comen pan, comen tortilla, ¿verdad? Entonces, ahí vamos compensando, total de que las personas siempre van a tener el aporte de estos nutrientes que están deficientes, al tener, considerando que tienen una dieta variada, ¿verdad? Por ejemplo, las pastas no se consumen todos los días, pero sí se consume el pan, ¿verdad? Tal vez los alimentos que son más constantes en su consumo son la sal y el azúcar, ¿verdad? Pero estos alimentos, incluso ahora las harinas y ahora el arroz también, en estos tiempos que tenemos los problemas de obesidad, le están echando la culpa a estos productos de la obesidad. Y vean que el azúcar es la única fuente de vitamina, no es la única fuente, pero es la que más aporta vitamina a la población, porque está fortificada, ¿verdad? La sal es la única fuente de yodo y flúor. Y hemos reducido todos los problemas de deficiencia de estos micronutrientes con la fortificación de la sal. El problema son los excesos. Y esto es lo que no se ve. Se le achaca el problema, se le atribuye que son los que están causando la obesidad, y el problema es de cantidad. Todos estos alimentos son necesarios en la dieta humana. Han sido la base de nuestra alimentación por años de años, y precisamente por eso se han escogido. Aquí lo importante es que no promocionemos el consumo de estos alimentos. Si desde ya existe una buena alimentación y un buen aporte de energía y proteínas con estos alimentos, no tenemos por qué promocionarlo. Realmente, ¿quién tiene que vigilar porque estos alimentos sean adecuadamente fortificados? Son los gobiernos, no es la población, porque muchos países le dan esta tarea a la población de que controle y que exija la fortificación. Entonces, de esta manera están promoviendo y están diciendo que estos alimentos están fortificados y están promoviendo su consumo. Nosotros lo que consideramos es que nosotros, como gobierno, como institución, tenemos que controlar y exigir que se cumplan los reglamentos. No le podemos pasar esta tarea a la población porque no tiene los mecanismos para poder hacerlo.
porque una etiqueta puede decir todo, ¿verdad? Los controles se hacen a través de análisis en laboratorio. Bueno, ¿qué estamos? Aquí nada más saqué estos 4 micronutrientes. Con todos estos alimentos que estamos fortificando, estamos aportando, esto estamos a la población promedio, ¿verdad? En hierro un 36%, en folatos un 100%, bueno, casi el 100%, ¿verdad? Un poquito más. De vitamina B12 un 54% y de vitamina A un 54%. Eso es lo que estamos aportando, ¿verdad?, con todos estos alimentos fortificados. ¿Qué es lo que estamos haciendo para el control? Bueno, tenemos a nivel del control de la producción, ¿verdad?, nacional, las industrias tienen a nivel de control interno, tienen su laboratorio. Y ellos a veces son cuantitativos, otras veces solamente son cualitativos, ¿verdad?, pero tienen sus mecanismos de control. Pero el control externo que realiza el Ministerio de Salud, ese sí es cuantitativo, ¿verdad?, y ese sí hacen en los comercios. Es muy poco lo que nosotros hacemos a nivel, solamente cuando alguna empresa está fallando mucho, vamos a hacer inspección a la industria, pero el control se hace a nivel de los puntos de venta, donde se recogen las muestras. También se hace el control a nivel de importaciones. Esto se hace a través de presentación del certificado de garantía de la fortificación que deben presentar de un laboratorio del país de origen del alimento, y además de algunos alimentos, por el momento no de todos, estamos haciendo muestreos en puntos de entrada. Esto se va a extender a todos. Por el momento solamente se están haciendo del arroz. Y además tenemos la vigilancia, que son muestras tomadas en el hogar y en muestras en panaderías. Porque en el hogar, a través de las encuestas en los hogares tomamos las muestras para ver si realmente el alimento que tienen le llega la suficiente cantidad de nutrientes. Y en panaderías, más que todo, la harina de trigo, no nos interesa la que está en los hogares, porque la harina como tal en los hogares se usa muy poco. Aquí la que toma importancia es la de las panaderías, ¿sí?, y esa es la que nosotros vigilamos. A manera de ejemplo, en la encuesta nacional del 2008, tenemos que el 100% de las muestras de harina de trigo estaban adecuadamente fortificadas con hierro. El 81% del azúcar estaba adecuadamente fortificada con vitamina A. El 97% de la sal con yodo y el 70% de la sal con flúor. Aquí tenemos el consumo de alimentos, de estos alimentos fortificados, ¿verdad?, a nivel de hogar. Este es el consumo promedio por hombre de referencia y tenemos la frecuencia de consumo. Ustedes pueden notar acá que la frecuencia varía mucho. Y aquí es donde pueden ver lo que yo les decía, ¿verdad? La harina de trigo, la harina de maíz, bueno, lo consume menos del 50%, ¿verdad? La harina de maíz. La harina de trigo, un 32%, pero ustedes ven que los productos sí se consumen bastante. Y aquí están las cantidades en que cada uno de estos alimentos se consume, que son en pequeñas cantidades, pero que acordémonos que son promedio por día. Y aquí tenemos en cuánto aporta cada uno de estos alimentos a la fortificación, digamos, qué porcentaje de este nutriente aportan estos alimentos. Entonces tenemos que en total, esto ya es la realidad. Aquello es, digamos, lo que les presenté antes, era teórico, de acuerdo a lo que los reglamentos dicen,
a los niveles que establecimos. Esto ya es de acuerdo a las encuestas que se han realizado, que los alimentos están aportando un 42% del hierro, casi un 64% en los folatos, un 28% de B12 y un 46% de vitamina A. Y de esto, por ejemplo, el arroz aporta el 36% de folato y el 27% de B12. El azúcar el 34% de vitamina A. La harina de trigo el 25% de hierro y el 19% de folatos. La harina de maíz el 6% de hierro y el 4% de folatos. Y la leche 10% de hierro, 4% de folatos y 11% de vitamina A. En la leche, nosotros fortificamos la leche no pensando en la población en general, pensando en los niños. Porque en Costa Rica existe la cultura de la leche. Allá todos los niños consumen leche. Y la madre puede quedarse sin comer, pero siempre le compra su leche, ¿verdad? Para que su hijo tenga la leche. Además existe el programa de alimentación complementaria, un programa social que distribuye leche. Entonces nosotros decimos, si la madre no puede comprarla, el programa se la da. El niño siempre va a tener la leche. Y eso es lo que nosotros, digamos, por eso fue, porque realmente si vemos el consumo de leche en la población adulta es bastante bajo. ¿Cuántos minutos? Bueno, aquí tenemos, qué raro, no se ven los números. Vamos a pasar. Esta es la prevalencia de anemia en los diferentes grupos de población en la encuesta del 2008, ¿verdad? Pero la verdad que no se ve. Vamos a ver esta mejor. Aquí podemos ver cómo el impacto que ha tenido la fortificación desde el 96. Vean, aquí tenemos la prevalencia de anemia en preescolares, ¿verdad? Como en el 2000, en el 82 teníamos un 25%, en el 96 un 26%, y con la fortificación se vino al 7,6%, acá. Y esto es por zona, ¿verdad? Es por zona metropolitana, urbana y rural, y vean cómo en el área rural se vino más abajo, la reducción fue mayor. ¿Por qué? Y con esto podemos ver que realmente la anemia se debe, una de las principales causas es la deficiencia de hierro. Podemos ver aquí los niveles de ferritina, ¿verdad? Que estaban en 18 y luego bajan casi a 6%. Casi de la deficiencia severa de ferritina pasa de 24% a un 5,9%. Esto en mujeres en edad fértil, un comportamiento bastante parecido al del preescolar. ¿Cómo se da? Como en las primeras dos encuestas prácticamente no hay variación. A partir del 96 al 2008 se da la reducción. Igualmente sucede con los niveles de ferritina. Aquí tenemos la deficiencia de folatos. La reducción fue más drástica, ¿verdad? ¿Cómo se vino abajo? La deficiencia de folatos en mujeres en edad fértil fue mucho mayor en la zona rural. Esto son los datos de mortalidad infantil por anencefalia y espina bífida, antes y después. Ustedes pueden ver cómo cuando se dio la fortificación de alimentos aquí en el 97, la mortalidad se vino hacia abajo. Aquí tenemos el impacto de la disminución de la mortalidad por defectos del tubo neural en la mortalidad, y vemos ahí cómo el porcentaje de disminución por anencefalia fue de un 77%, encefalocele fue 25%, espina bífida 60%, y en total defectos del tubo neural fue 59%. Esto, como dicen, si son estudios poblacionales. Nosotros no podemos tener un grupo control, porque la fortificación es general. Pero si nos ponemos a analizar, no han habido intervenciones de otro tipo que digan se debió a eso, ¿verdad? La situación económica es igual,
el porcentaje de población en pobreza ha sido igual, los porcentajes de desempleo son iguales, la tasa de mortalidad infantil no ha variado mucho, la suplementación siempre se ha dado todo el tiempo, ¿verdad? Desde antes de la fortificación. Aquí tenemos, bueno, la deficiencia de B12 prácticamente, deficiencia de B12 no tenemos, el arroz es fortificado con B12, no tuvimos datos antes de la fortificación, solamente posterior, pero está bajo. Aquí tenemos vitamina A, aquí está en el 66 cuando teníamos un 32%, en el 74 que se fortificó, se vino a 2,3, aquí fue cuando se suspendió y lo volvimos a retomar porque estaba en aumento y volvió a bajar, ¿verdad? Con la fortificación. Aquí tenemos la sal con yodo, teníamos prevalencias altas de bocio, en el 72 se fortifica, vean que en el 79 la prevalencia de bocio se reduce a 3,5% y en los años siguientes se mantuvo un poco alta, pero en provincias específicas, que eran las zonas salineras y ganaderas, y utilizaban sal de ganado, ¿verdad? O sal de las salineras directamente. Y se hizo toda una campaña acá específica y se logró reducir. Ahora lo hemos evaluado a través de la excreción urinaria de yodo, ¿verdad? Y vemos que las medianas, pues, se mantienen altas, ¿verdad? Incluso más altas que el nivel adecuado, más alto. Aquí tenemos la excreción urinaria de flúor, que era de 0,34 antes de la fortificación, en el 87 se fortifica y se ve cómo sube la excreción urinaria de flúor. El CPOD, ¿verdad? En menores de 12 años, vean cómo post fortificación el CPOD se viene abajo. Igual aquí tenemos en población preescolar. En población preescolar no lo tenemos antes, pero sí lo tenemos con 2 encuestas y se ve cómo ha venido evolucionando, que ha venido en disminución. Bueno, tal vez nada más darles ya algunas lecciones aprendidas para finalizar, es que la fortificación de alimentos en Costa Rica se constituyó en una política pública que recibió todo el aporte del sector político y eso fue lo que contribuyó en gran medida. La estrategia fue llegar a agrupaciones de los sectores industriales, como fue la Cámara de la Industria Alimentaria, fue la primera que involucramos, y luego las asociaciones, las cooperativas de industriales que habían. Es muy difícil llegar a cada uno de los productores, por lo tanto, fue a través de ellos y de estas cámaras que hicimos las negociaciones de la fortificación. Se consolidaron las alianzas público-privadas, no solamente con la industria privada, sino que con otras entes también públicos, como es la Caja Costarricense del Seguro Social, como es el Ministerio de Economía, ¿verdad? Que es el que regula toda la parte de comercial. Se focalizó en la responsabilidad social y empresarial y en los derechos humanos, ¿verdad? Se compartieron con las nuevas empresas las experiencias de otros, porque ustedes ven que en la sala traemos desde el 74 y el impacto positivo que ha tenido. Entonces los industriales de la sal, ellos hablaban y hacíamos reuniones con ellos para que convencieran a los otros y que les contaran la experiencia que habían tenido. Otro es el acompañamiento, no solamente es exigir, sino que acompañar, ¿verdad? Es más, nosotros los reglamentos los hacemos en compañía de ellos. Se conformó una Comisión Nacional de Micronutrientes y ellos son parte de esta comisión y como parte de esta comisión elaboramos los reglamentos y todos se hicieron con ellos mismos, ¿verdad? Entonces, eso hace de que ellos se sientan tranquilos, que no se sientan amenazados. En los inicios los acompañamos en las pruebas de homogenización, en los análisis químicos, toda esa parte van acompañados. Hacemos controles continuos, ¿verdad?
ellos más bien exigen. Si alguna vez, por falta de recursos, no hemos hecho, ellos se molestan porque también es protección de ellos. De esta forma, se evita que vengan otros a traer alimentos que no están adecuadamente fortificados. También la otra parte, el desarrollo de investigaciones de evaluación de impacto, por ejemplo, como estas encuestas, para demostrarles a ellos que lo que están haciendo es valioso y que lo que ellos están haciendo vale la pena, que no es botar el dinero, ¿verdad? Y la otra lección aprendida que nos sucedió con el azúcar es que por el hecho de que una deficiencia ya no exista, no debemos de descontinuar los programas. Realmente hay que analizarlo bien, porque por lo general esto se debe precisamente a la intervención. Quitamos la intervención, surgen los problemas. Muchas gracias. Muchísimas gracias.